El día que mi hijo me llamó después de 4 años de silencio, no sentí alegría, sentí miedo. Porque los que te abandonan no regresan para pedirte perdón. Regresan cuando te necesitan. Era Semana Santa. El olor a pan dulce llenaba mi cocina pequeña, la misma cocina donde lo cargué de bebé, donde le enseñé a caminar, donde le serví el desayuno miles de mañanas sin que él me lo pidiera. Y ahí estaba yo, sola, con mis manos agrietadas apoyadas en la mesa, mirando el teléfono vibrar. Rodrigo. 4 letras. El nombre que le puse yo, el nombre que elegí una noche de lluvia, con el diccionario sobre la panza, buscando algo que significara fuerza. ¡Qué irónico! No contesté de inmediato. Dejé que sonara. 1 vez, 2, 3. Y en el cuarto timbrazo, algo dentro de mí dijo, ya es hora. No de perdonar, de terminar. Mi nombre es Elena Vargas. Tengo 67 años, aunque mi cuerpo a veces siente que tiene 90. Vivo en la misma casa de siempre, una casa pequeña en las afueras, con paredes color crema que ya necesitan pintura, un jardín que alguna vez fue hermoso y una mecedora en el porche donde me siento cada tarde a ver cómo el sol se va sin pedirle permiso a nadie. La gente del barrio me conoce como Doña Elena, la señora amable, la que siempre tiene café, la que nunca se queja. Lo que no saben es que debajo de esa amabilidad hay una mujer que aprendió muy joven que el mundo no premia a las que gritan, premia a las que esperan. Y yo había esperado mucho, demasiado. Quedé viuda a los 44 años. Mi esposo, Manuel, murió de un infarto un martes ordinario con los zapatos puestos antes de terminar su café. Así de rápido se va la vida. Así de sola me quedé. Rodrigo tenía 19 años cuando su padre murió y en lugar de acercarse, se alejó, como si el dolor fuera contagioso, como si mirarme a los ojos le recordara algo que no quería cargar. Lo entendí entonces. Lo que no entendí fue que ese alejamiento nunca iba a terminar, porque Rodrigo no se alejó por el duelo. Se alejó porque encontró a alguien que le dijo lo que yo nunca le dije. Tu madre es un lastre. Su nombre era Valeria, y desde el día que ella entró en su vida, yo dejé de existir en la de él. Pero eso vino después. Primero déjenme contarles quién era yo antes de que todo se rompiera. Antes de ser la abandonada, fui la que lo dio todo. Trabajé 31 años en una fábrica textil. Turno de madrugada, 3 días a la semana. Los otros días limpiaba casas ajenas, planchaba ropa de gente que nunca supo mi apellido, que me pagaba en efectivo y me despedía con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Todo ese dinero tenía un destino: la educación de Rodrigo, la universidad, los libros, el departamento cuando se fue a estudiar a la capital, el dinero extra que le mandaba para lo que necesites, y que él nunca preguntó de dónde venía. Yo nunca le dije que a veces no comía bien para que a él no le faltara nada. Las madres guardamos esos secretos como si fueran vergüenzas. Había algo en Elena que la gente no veía a simple vista: sus manos. Manos grandes para una mujer pequeña. Manos con cicatrices finas en los dedos, de la máquina de coser, de los años en la fábrica. Manos que contaban su historia mejor que cualquier palabra. Y en el dedo anular izquierdo todavía usaba el anillo de Manuel. No por romanticismo. Lo usaba para recordarse a sí misma que había amado bien, que había construido algo real, que aunque todo se hubiera desmoronado, ella había sido auténtica. Eso nadie se lo podía quitar. Todavía no. La primera vez que Valeria me ignoró deliberadamente, pensé que había sido un malentendido. Fue en el cumpleaños de Rodrigo, 42 años. Yo llegué con un pastel hecho en casa, el mismo de siempre, de nuez y cajeta, el que él pedía desde niño, y una tarjeta escrita a mano. Valeria abrió la puerta,
me miró de arriba a abajo y sin decir una palabra dio media vuelta y se fue al interior de la casa, dejándome parada en el umbral, con el pastel en las manos, con la tarjeta en el bolsillo. Esperé 3 minutos en la puerta antes de que Rodrigo apareciera. 3 minutos que se sintieron como 3 horas. Los vecinos de enfrente me vieron. Una señora mayor parada sola en la entrada de la casa de su propio hijo, como si fuera una visita no bienvenida, como si fuera una extraña. Rodrigo me saludó con un abrazo corto, de esos abrazos que duran exactamente lo necesario para cumplir con el protocolo y nada más. «Mamá, ¿no avisaste que venías?» «No avisé, porque antes no necesitaba avisar. Antes esa era mi casa también. Antes yo era la primera llamada del día de su cumpleaños. Antes él me buscaba. Pero no dije nada de eso. Sonreí, entré y noté de inmediato que algo había cambiado. La casa olía a perfume caro y a desinfectante. Todo estaba en su lugar perfecto. Almohadas acomodadas con regla, flores artificiales en jarrones de vidrio, una cocina que parecía de revista, pero que claramente nadie usaba para cocinar de verdad. No había nada mío ahí. Ni una foto, ni el cuadro bordado que le regalé cuando se mudó, ni el reloj de madera que perteneció a su padre. Nada. Como si yo nunca hubiera existido en su historia. Me senté en la sala. Valeria entró con una copa de vino en la mano y se acomodó junto a Rodrigo como si yo no estuviera ahí. Empezaron a hablar entre ellos. Planes para las vacaciones, un viaje a Europa, una cena con los amigos importantes el viernes. Yo escuchaba. En algún momento intenté entrar a la conversación. «Rodrigo, ¿te acuerdas que cuando eras chico querías conocer Italia? Siempre decías que ibas a llevarme a ver el Coliseo». Valeria soltó una risa corta. No una risa de ternura, una risa de desprecio. «¡Qué tierno!», dijo con un tono que significaba exactamente lo contrario. Rodrigo no dijo nada. No me defendió, no volteó a verme. Solo tomó su copa y cambió el tema. El pastel de nuez y cajeta terminó en la cocina, sobre la barra, sin que nadie lo cortara. Cuando me fui, después de una hora que se sintió como un castigo, vi por el retrovisor que Valeria cerraba la puerta antes de que yo llegara a la esquina. Manejé 15 minutos en silencio. Luego me orillé y lloré. No de tristeza, de humillación. Porque hay una diferencia. La tristeza duele adentro. La humillación duele enfrente de todos. Pero eso fue solo el principio. Con el tiempo, las visitas se fueron espaciando. Primero cada mes, luego cada 3, luego solo en fechas obligatorias, Navidad, Día de las Madres, y siempre con alguna excusa para que fueran cortas. «Tenemos planes después, mamá. Valeria no se siente bien. Está lloviendo mucho para que manejes de noche». Siempre había una razón. Siempre era Valeria. El Día de las Madres del año pasado, Rodrigo no llamó. Esperé todo el día. Revisé el teléfono cada media hora como si fuera un adolescente esperando mensaje del chico que le gusta. A las 9 de la noche me mandó un mensaje de texto. Un mensaje. «Feliz día, ma. Estuvimos muy ocupados, te llamo pronto». Sin acento en ma, sin llamada, sin pronto que llegara nunca. Esa noche guardé el teléfono en el cajón, apagué la luz y me quedé mirando el techo en la oscuridad. Y por primera vez en muchos años, no lloré. Solo pensé, ¿hasta cuándo? La respuesta llegó meses después, en forma de una conversación que no estaba destinada para mis oídos, pero que cambió todo. Para entender lo que vino después, tienen que entender lo que vino antes. Porque Rodrigo no nació en una familia con dinero, nació en una familia con amor. Y durante mucho tiempo creí que eso era suficiente. Cuando Manuel murió, yo tenía exactamente 4,200 pesos en la cuenta del banco. 4,200. Y un hijo de 19 años que quería estudiar ingeniería en la capital. La universidad costaba 3 veces eso solo en el primer semestre. Cualquier otra mujer hubiera dicho, no se puede. Yo dije, voy a ver cómo. Lo primero que hice fue vender el coche de Manuel. Era un sedán viejo, con el cofre abollado y el aire acondicionado roto, pero era el coche de mi esposo, y cada vez que lo veía en la entrada sentía que él todavía estaba en casa. Lo vendí un sábado por la mañana. Firmé los papeles con la mano temblando.
El comprador ni me miró a los ojos. Con ese dinero pagué el primer semestre de Rodrigo. Lo segundo fue el turno de madrugada en la fábrica, de las 11 de la noche a las 6 de la mañana, 3 veces por semana. Máquinas de coser industriales que hacían un ruido que te entraba por los oídos y se quedaba ahí incluso cuando ya estabas en casa intentando dormir. Mis compañeras eran mujeres como yo, cansadas, calladas, con historias que no contaban porque no había tiempo. Nos saludábamos con los ojos. Eso era suficiente. Los otros días limpiaba casas. 4 casas fijas a la semana. A veces 5 si alguien necesitaba ayuda para una fiesta o una mudanza. Trapeaba pisos de mármol con las mismas manos que antes habían bordado manteles para mi propia mesa. Lavaba baños de familias que tenían más cuartos que integrantes. Planchaba camisas de hombres que ganaban en un día lo que yo ganaba en un mes. Y sonreía. Siempre sonreía, porque el trabajo no me daba vergüenza. Lo que me daba vergüenza era la idea de que Rodrigo tuviera que dejar la escuela. Eso sí, no lo hubiera soportado. Cada quincena le mandaba dinero. Al principio él preguntaba, ¿de dónde sacas, mamá? Le decía que había ahorrado, que Manuel había dejado algo guardado, que no se preocupara. Mentiras pequeñas construidas con amor enorme. Con el tiempo dejó de preguntar, y eso dolió más que el cansancio. Hubo un invierno, Rodrigo estaba en 3er año de universidad, en que la caldera de la casa se descompuso. Estaba en plena temporada de frío. El técnico me dijo que la reparación costaba lo mismo que yo ganaba en 3 semanas. Tuve que elegir. Mandé el dinero a Rodrigo para sus libros del semestre, y yo dormí con 2 cobijas y un suéter de Manuel durante 42 días hasta que pude pagar la reparación. 42 días. Los conté. No sé por qué los conté. Quizás porque contar las cosas difíciles es la única forma de no perder la cabeza. Rodrigo nunca supo del frío. Nunca supo de los 42 días. Cuando se graduó fue el día más feliz de mi día. Me puse el vestido azul que había guardado para ocasiones especiales, me peiné con cuidado, compré flores, llegué a la ceremonia 2 horas antes para conseguir buen lugar. Cuando lo vi cruzar el escenario con su toga y su diploma, lloré de una manera que no había llorado desde el entierro de Manuel. Pero al revés, esas lágrimas no pesaban. Esas lágrimas eran livianas. Eran el peso que se va. Después de la ceremonia, sus amigos lo rodaron, para fotos. Yo esperé a un lado, paciente, como siempre. Cuando finalmente se acercó, me abrazó fuerte. Ese abrazo sí fue real. Ese abrazo sí llegó hasta dentro. Y me dijo al oído, «Gracias, mamá. Sé todo lo que hiciste». Creí que lo decía en serio. Creí que eso significaba que nunca lo olvidaría. Qué equivocada estaba. Porque 3 meses después de esa graduación, conoció a Valeria. Y todo lo que sabía lo fue olvidando poco a poco. Como se olvida algo que ya no te sirve. Como se guarda en una caja lo que ya no cabe en la vida nueva. Pero yo no me olvidé de nada. Guardé cada recibo, cada quincena, cada sacrificio. No por rencor. En ese momento los guardé por costumbre. Después entendí que los había guardado por instinto, como si una parte de mí supiera desde siempre que algún día iba a necesitar contar la historia completa, con pruebas. Hay algo que nunca le conté a nadie, ni a las vecinas, ni a mi comadre Rosario, ni al padre Méndez que me confesaba los domingos. Un secreto que cargué sola durante años, no por vergüenza, sino porque entendí muy temprano que hay información que solo tiene valor cuando se guarda en silencio. Manuel me lo enseñó sin querer. Mi esposo era un hombre bueno, pero era un hombre que no confiaba en los bancos. Elena me decía, el dinero que des es el dinero que existe. Lo que está en papel puede desaparecer. Lo que está en tus manos, no. Yo me reía. Le decía que era anticuado, pero lo escuchaba. 3 años antes de morir, Manuel compró un terreno. No era gran cosa, un lote en las afueras del pueblo, tierra seca, sin construcción, sin valor aparente. Lo compró en efectivo. Lo registró a nombre de los dos y me dijo algo que en ese momento no entendí del todo.
Este terreno no es para nosotros, Elena. Es para cuando nosotros ya no estemos y alguien nos necesite. Yo pensé que hablaba de Rodrigo, que era un regalo para nuestro hijo. Guardé los documentos en una carpeta café, dentro de una caja de zapatos, debajo de mi ropa de invierno. Y los olvidé, o eso creí. 10 años después de la muerte de Manuel, cuando Rodrigo ya llevaba 2 años sin llamarme con regularidad y Valeria ya era la dueña invisible de todo, recibí una carta. Una carta de la municipalidad. El terreno que Manuel había comprado estaba en una zona que el gobierno acababa de declarar área de desarrollo comercial. Lo que antes era tierra seca y sin valor, ahora valía 4 veces más de lo que Manuel había pagado, y seguía a nombre de los dos, de Manuel y de mí. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé con cuidado. La guardé en la misma carpeta café y no le dije nada a nadie, ni a Rodrigo, ni a Valeria, ni a nadie. ¿Por qué no lo dije? Porque en ese momento algo cambió dentro de mí. No fue un pensamiento calculado, no fue un plan frío, fue una intuición. La misma intuición que te avisa cuando el clima va a cambiar antes de que lleguen las nubes. La misma voz interna que las mujeres aprendemos a escuchar cuando el mundo nos ha ignorado demasiado tiempo. Esa voz me dijo, espera, todavía no sabes todo. Y tenía razón, porque si hubiera dicho algo en ese momento, Rodrigo y Valeria habrían aparecido en mi puerta con sonrisas que no habían usado en años, con abrazos prestados, con palabras de cariño que olían a interés. Y yo hubiera caído, porque eso hacemos las madres. Caemos, aunque sepamos que el piso no es firme. Pero algo en mí decidió no caer esta vez. Decidió observar. Empecé a poner atención de una manera diferente. Ya no era la madre esperando una llamada, era la mujer mirando un patrón. Y los patrones, cuando los ves con claridad, nunca mienten. Noté que Rodrigo llamaba más seguido cuando había algún problema económico suyo, que las visitas siempre coincidían con momentos donde necesitaban algo, una firma, un favor, un préstamo que nunca devolvían del todo. Noté que Valeria preguntaba, con esa casualidad que no es casual, sobre las propiedades de don Manuel, sobre si la casa estaba a nombre de quién, sobre cómo estaba el tema de la herencia. Preguntas envueltas en conversación, anzuelos disfrazados de interés. Y noté algo más, algo que me dolió de una manera diferente, no como el abandono, sino como la confirmación de algo que no quería ser verdad. Rodrigo sabía lo que Valeria hacía. No era un hombre manipulado sin saberlo. Era un hombre que elegía no ver porque era más cómodo no ver. Porque Valeria le daba una vida cómoda, un círculo social elevado, una identidad nueva. Y yo era el recordatorio de dónde venía. Y a veces la gente prefiere olvidar de dónde viene antes que soltar a dónde quiere llegar. Eso fue lo que más me costó aceptar. No la crueldad de Valeria, la complicidad de Rodrigo. Pero aceptarlo fue también lo que me liberó, porque cuando dejas de esperar que alguien cambie, empiezas a cambiar tú. Y yo llevaba demasiado tiempo siendo la misma, la paciente, la callada, la que espera. Era hora de ser otra cosa. Saqué la carpeta café de debajo de la ropa de invierno, la abrí sobre la mesa de la cocina, revisé cada documento, el terreno, la escritura, los papeles del banco donde Manuel había abierto una cuenta de ahorros a nombre de los dos. Una cuenta que yo nunca había tocado porque nunca había necesitado tocarla. Y al ver los números, entendí que Manuel no solo me había dejado tierra, me había dejado tiempo. Tiempo para que yo decidiera cuándo, cómo y con quién. Esa noche dormí diferente. No con paz exactamente, con algo más parecido a la calma que siente un árbol antes de la tormenta, cuando las raíces ya están firmes y las ramas están listas para doblarse sin romperse.
Ya no era la señora esperando en el porche. Era la mujer que sabía algo que los demás no sabían. Y eso, silencioso y guardado, era el poder más grande que había tenido en años. La confirmación llegó un domingo de febrero. No la busqué. Simplemente apareció. Como aparecen las verdades que llevan demasiado tiempo escondidas. De golpe, sin aviso, en el momento menos esperado. Rodrigo me había invitado a comer. Una invitación extraña, porque hacía meses que no había ninguna. Pero llegó. Una llamada un miércoles por la noche, voz amable, tono casual. «Mamá, ven el domingo. Valeria va a preparar algo». Debí haberlo notado entonces. Rodrigo nunca decía «Valeria va a preparar algo» como si fuera un regalo. Esa frase tenía otro sabor. Pero fui, porque soy su madre, y las madres van aunque el instinto les diga que esperen. Llegué puntual. Toqué el timbre. Nadie abrió. Esperé 2 minutos y toqué de nuevo. Escuché voces adentro. Claramente había gente. Claramente estaban en casa. Pero nadie se movió hacia la puerta. Revisé mi teléfono. Sin mensajes, sin llamadas perdidas. Intenté llamar a Rodrigo. 2 timbrazos, buzón de voz. Fue entonces que me di cuenta de que la puerta lateral, la que daba al jardín de atrás, estaba entreabierta. No debía haber entrado por ahí, pero entré. El jardín estaba vacío. La puerta trasera de la cocina también estaba abierta, y desde ahí llegaban las voces con claridad. Me detuve. No porque quisiera escuchar, sino porque lo que escuché en los primeros 3 segundos me dejó sin movimiento. Era la voz de Valeria. Clara, segura, con ese tono de quien habla cuando cree que nadie importante está escuchando. Lo único que necesitamos es que firme. Si firmara voluntariamente sería más fácil, pero si no... Silencio breve. Luego la voz de Rodrigo, más baja, menos segura. No sé si quiera firmar. Es la casa donde creció. Valeria otra vez. Rodrigo, esa casa vale dinero. Dinero que podríamos usar ahora. Tu mamá ya está grande, vive sola. ¿Qué necesita tanto espacio? La convencemos de que es lo mejor para ella. Que se vaya a algo más pequeño, más manejable. Pausa. ¿Y si no quiere? La respuesta de Valeria llegó sin dudar. Entonces buscamos otra manera. Hay formas legales de manejar esto cuando hay deterioro cognitivo. Me quedé fría. No de miedo, de claridad absoluta. Deterioro cognitivo. Esas 2 palabras, dicho así, con esa frialdad clínica, como si fuera una herramienta y no una mentira, me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Escuché más. No me moví. Aprendí eso en la fábrica. Cuando la máquina hace un ruido extraño, no la detengas de inmediato. Escucha primero. Identifica el problema completo antes de actuar. Si actúas a medias, el daño es peor. Valeria siguió hablando. Habló del terreno. Ese terreno que Manuel le compró debe estar a su nombre también. Hay que revisar eso. Y ahí supe que ya habían investigado, que no era una conversación nueva, que llevaban tiempo planeando. Habló de la cuenta del banco. Seguro tiene algo ahorrado. Las viejitas de antes siempre guardan. Con un desprecio tan casual que dolió más que si lo hubiera gritado. Y habló de la visita de ese domingo. Hoy la vamos a ver tranquilas. Nada de papeles todavía. Solo que sienta que la queremos. Que baje la guardia. Rodrigo no dijo nada durante un momento largo. Yo contuve la respiración. Y luego escuché algo que fue peor que todo lo anterior. Peor que los planes de Valeria. Peor que las palabras sobre deterioro cognitivo. Peor que todo. Escuché a mi hijo suspirar y decir, «Está bien, pero que no se note que estamos apurados». Eso fue todo. No hubo más que necesitara escuchar. Me alejé del jardín en silencio. Caminé hasta mi coche. Me senté, puse las manos sobre el volante y me quedé ahí, muy quieta, durante varios minutos, sin llorar, sin temblar, sin el dolor que hubiera esperado sentir. Solo quieta, como el agua antes de hervir.
que por fuera no muestra nada, pero por dentro ya alcanzó la temperatura. Revisé el teléfono. Un mensaje de Rodrigo, enviado 2 minutos antes. «Mamá, perdón, se nos complicó algo. ¿Podemos reagendar para la próxima semana?» Lo leí 2 veces. Luego escribí: «Claro, hijo, sin problema», con punto final, con calma total, con la serenidad de una mujer que ya no está esperando nada de nadie, sino preparando algo para todos. Arranqué el coche, manejé de regreso a casa, y en el camino, con el sol cayendo anaranjado sobre la carretera, pensé en Manuel, en lo que me había dicho una vez años atrás cuando yo me quejaba de una vecina que nos había hecho una mala jugada. «Elena, no te desgastes respondiendo. Guarda la energía. El momento correcto siempre llega. Solo hay que estar lista cuando llegue». Toda mi vida había guardado la energía. Toda mi vida había esperado el momento correcto. El momento había llegado. Y yo estaba lista. Esa noche no dormí. Pero no fue un insomnio de angustia. Fue el insomnio de alguien que está reorganizando todo por dentro, como cuando mueves los muebles de una casa y necesitas ver el espacio vacío antes de decidir dónde va cada cosa. Me senté en la mecedora del porche, con un té que se fue enfriando sin que lo tomara, y me quedé mirando el jardín en la oscuridad. Pensé en todas las versiones de mí misma que había sido. La hija obediente que nunca contradijo a nadie. La esposa que aprendió a leer el silencio de Manuel mejor que sus palabras. La madre que trabajó de madrugada para que su hijo durmiera tranquilo. La viuda que sonrió en los entierros ajenos para no desmoronar en el propio. La señora amable del barrio que nunca se quejaba. Todas esas versiones tenían algo en común. Todas esperaban. Todas cedían. Todas ponían a otros primero. Y me pregunté, con una honestidad que duele como agua fría en enero, si eso había sido virtud o si había sido miedo disfrazado de generosidad. La respuesta llegó sola, sin dramatismo, sin llanto. Las dos cosas, Elena, siempre fueron las dos cosas. Había dado por amor, eso era verdad, pero también había callado por miedo. Miedo a que, si ponía límites, dejarían de necesitarme. Miedo a que, si decía, esto me duele, se fueran. Y se fueron de todas formas, con mis límites o sin ellos, con mi silencio o sin él. Eso es lo que nadie te dice sobre el sacrificio sin voz, que no protege nada, que la gente que se quiere ir se va igual, y la que se queda por obligación en realidad ya se fue hace tiempo. Me levanté de la mecedora, entré a la casa, fui directo a la cocina pequeña con olor a pan dulce, la misma donde había llorado tantas veces esperando llamadas que no llegaban. Abrí el cajón donde guardaba las cosas importantes, saqué la carpeta café, la puse sobre la mesa, la abrí. Y esta vez no la miré con los ojos de la viuda de Manuel, la miré con los ojos de Elena Vargas, una mujer de 67 años con manos fuertes, cabeza clara y absolutamente nada que perder. Algo cambió en ese momento. No fue un cambio de carácter. Yo seguía siendo la misma mujer tranquila, de voz suave, que saludaba a los vecinos por su nombre. Fue un cambio de centro, como cuando un árbol que siempre creció inclinado hacia la luz del otro, de repente decide crecer derecho, no para ser otro árbol, para ser completamente él mismo. La Elena que existió hasta esa noche vivía para que otros estuvieran bien. La Elena que nació esa noche en la cocina vivía para que ella estuviera bien. Y desde ese lugar, no desde el rencor, no desde la venganza fácil, iba a tomar cada decisión que siguiera. Frialdad no es lo mismo que crueldad. Eso lo entendí esa noche. Frialdad es claridad sin interferencia emocional. Es ver las cosas como son, no como quisieras que fueran. Es actuar desde la razón sin que el miedo ni el amor malentendido te desvíen.
Valeria era fría por ambición. Yo iba a ser fría por justicia. No era lo mismo. Nunca sería lo mismo. Tomé una hoja en blanco y con la misma letra cuidadosa con la que había escrito cientos de tarjetas de cumpleaños, de Navidad, de Día de las Madres, que probablemente terminaron en la basura, escribí una lista, no de reproches, no de insultos, una lista de activos: la casa, el terreno, la cuenta del banco, los documentos, y al lado de cada uno, una pregunta. ¿Qué sé? ¿Qué necesito saber? ¿Qué necesito hacer? Era la primera vez en décadas que pensaba en mí misma como un activo, como alguien con recursos, con poder, con opciones, no como la madre que espera en el porche, sino como la mujer que decide quién entra y quién no. A las 3 de la mañana guardé la lista dentro de la carpeta café. Me serví el té frío de un trago y subí a dormir. Antes de cerrar los ojos, miré el anillo de Manuel en mi dedo. Me dijiste que el dinero que ves es el dinero que existe, le dije en silencio. Tenías razón, pero también existe el dinero que esconden, el poder que ignoran y la mujer que subestiman. Ya no van a poder subestimarme más. Dormí 4 horas, profundo, sin sueños, como los duermen los que ya tomaron una decisión y no tienen que seguir debatiendo nada. Al día siguiente me levanté temprano, me vestí bien, no para nadie, sino para mí. Me peiné con cuidado, me preparé un desayuno de verdad, con huevos y fruta y café caliente. Me senté en la mesa de la cocina y lo comí despacio, sin prisa, sin teléfono, sin esperar que nadie llamara. Y cuando terminé, lavé el plato, lo sequé, lo guardé en su lugar y salí. Tenía citas que hacer, tenía personas que ver, tenía un plan que construir, ladrillo por ladrillo, con la misma paciencia con la que había cosido telas ajenas en la madrugada, con la misma precisión con la que había contado cada quincena para que no faltara nada, solo que esta vez todo lo que construyera iba a ser para mí. La primera persona que visité fue la licenciada Carmen Fuentes, abogada, 50 y tantos años, oficina pequeña sobre la avenida principal, con plantas en la ventana y diplomas en la pared que ella nunca mencionaba porque no necesitaba mencionarlos. La conocía desde hacía años. Había llevado los papeles del seguro cuando murió Manuel. Había resuelto un problema de linderos con un vecino. Pequeñas cosas. Pero nunca la había visitado para algo así. Me senté frente a su escritorio, le puse la carpeta café sobre la mesa y le dije, sin rodeos, sin llanto, con la voz de una mujer que ya había terminado de llorar: necesito saber exactamente qué tengo, a nombre de quién está y qué puede hacer alguien para quitármelo. Carmen me miró un momento, luego abrió la carpeta y durante la siguiente hora fui tomando notas. Lo primero que aprendí fue esto: la casa estaba a mi nombre solamente. Manuel la había puesto a mi nombre exclusivo desde antes de casarnos, un detalle que yo había olvidado, que Rodrigo nunca supo y que Valeria claramente no había investigado bien. Nadie podía tocarla sin mi firma. Nadie. Eso fue lo primero que respiré profundo al escuchar. Lo segundo fue el terreno. Estaba a nombre de los dos, Manuel y yo. Pero dado que Manuel había fallecido y no había testamento formal que lo asignara a un heredero específico, la parte de Manuel entraba en proceso de sucesión. Eso significaba que Rodrigo, como hijo único, tenía derecho legal a reclamar la mitad de la parte de su padre. Carmen fue directa. Si él inicia un proceso de sucesión, puede reclamar el 25% del terreno. Pausa. Pero eso toma tiempo, y mientras tanto, tú puedes actuar. ¿Actuar cómo? Carmen sonrió con esa sonrisa tranquila de quien ha visto muchos casos y sabe que la paciencia es el mejor argumento legal.
Puedes vender tu parte del terreno antes de que él inicie cualquier proceso. Puedes donar tu parte a quien quieras. Puedes crear un fideicomiso. Puedes hacer muchas cosas, Elena, siempre y cuando las hagas antes de que haya una demanda activa. Tomé nota. Luego le pregunté lo que más me importaba. ¿Pueden usar el argumento de deterioro cognitivo para quitarme el control de mis bienes? Carmen dejó de escribir. Me miró directamente. Solo si hay un diagnóstico médico formal, 2 testigos y un juez que lo avale. Es un proceso largo, difícil y costoso. Y si tú estás activa, documentada y con representación legal, es casi imposible que prospere. Casi. Esa palabra me quedó grabada. ¿Qué necesito para que sea imposible sin el casi? Carmen asintió despacio. Necesitas moverte primero. Salí de esa oficina con 4 cosas claras y con un plan dividido en etapas. No era un plan de odio, era un plan de arquitectura, como construir una casa. Primero los cimientos, luego las paredes, luego el techo. Cada etapa en orden, sin saltarse nada. Etapa 1. Proteger la casa. Lo primero era lo más importante. Aunque la casa ya estaba a mi nombre, Carmen me recomendó registrarla formalmente con una cláusula de inembargabilidad, un escudo legal que hacía prácticamente imposible que alguien la reclamara como parte de una deuda o herencia futura sin un proceso judicial largo y costoso. Costaba dinero hacerlo, dinero que tenía, dinero que nadie sabía que tenía. Firmé los papeles esa misma semana. Etapa 2. El terreno. Aquí fue donde Carmen y yo tuvimos que pensar con más cuidado. No podía vender el terreno de golpe sin levantar sospechas. Si Rodrigo se enteraba antes de que todo estuviera listo, podía iniciar el proceso de sucesión y complicar las cosas. La solución fue más elegante. Carmen contactó a un desarrollador local que llevaba meses interesado en terrenos de esa zona. Negociamos en silencio, sin anuncios, sin carteles, sin que el nombre de Elena Vargas apareciera en ningún lado hasta que la tinta estuviera seca. El precio que ofrecieron fue mejor de lo esperado, mucho mejor. Etapa 3. La cuenta del banco. La cuenta conjunta que Manuel había abierto llevaba años sin movimiento. Yo nunca la había tocado, en parte por costumbre, en parte por ese respeto silencioso que les tenemos a las cosas del que ya no está. Pero tenía un saldo que sumado a mis ahorros propios era suficiente para vivir bien, no con lujo, sino con dignidad, durante muchos años. Carmen me recomendó un asesor financiero de confianza, un hombre serio, de pocas palabras, que me explicó las opciones con paciencia y sin condescendencia. Reorganicé todo. Cuenta nueva, solo a mi nombre, en un banco diferente, con instrucciones claras sobre a quién le correspondía qué en caso de que yo faltara, y no era Rodrigo el único nombre en esa lista. Etapa 4. Los testigos. Carmen me explicó que la mejor protección contra cualquier argumento de deterioro cognitivo era documentación, médica, legal, social. Visité a mi médico de cabecera, el doctor Herrera, que me conocía desde hacía 15 años, y le pedí una evaluación cognitiva completa, no porque la necesitara, sino para tener el papel. El resultado fue lo que cualquiera que me conociera hubiera esperado. «Elena, usted está perfectamente bien», dijo el doctor con una sonrisa. «De hecho, tiene mejor memoria que yo». Guardé ese documento en la carpeta. También hablé con 2 personas del barrio, mi vecina doña Petra y el señor Armando de la ferretería, sin darles detalles, solo pidiéndoles que si alguna vez alguien les preguntaba sobre mi estado, dijeran la verdad, que me veían todos los días, que estaba bien, que era una mujer lúcida, activa e independiente. Los 2 dijeron que sí, sin dudar. Eso también lo guardé, no en papel, en memoria. Etapa 5. La espera. Esta fue la etapa más difícil, no porque requiriera esfuerzo, sino porque requería silencio. Seguir siendo doña Elena para todos. Contestar los mensajes ocasionales de Rodrigo con el mismo tono tranquilo de siempre. Aceptar la invitación reagendada a comer con la misma amabilidad de siempre.
sentarme en esa sala de muebles perfectos y flores artificiales y sonreír mientras Valeria hablaba de sus planes de viaje, escuchar sin revelar que yo sabía, esperar sin mostrar que ya había actuado. Esa comida fue la más difícil de mi vida, no por el dolor, sino porque tuve que contener algo completamente nuevo. No las lágrimas, no la rabia, tuve que contener la satisfacción. Porque mientras Valeria hablaba de propiedades y herencias con esa casualidad calculada, yo ya había movido todo. Mientras ella sonreía pensando que tenía el control, yo ya había cambiado las reglas del juego. Mientras Rodrigo me veía como la madre vieja, sola, manejable, yo era la única persona en esa mesa que sabía exactamente cómo iba a terminar todo esto. Solo faltaba el momento, y el momento lo iba a elegir yo. Llegó en Pascua, como siempre llega la resurrección, después del silencio más largo, después de los días más oscuros, sin avisar, pero exactamente cuando tenía que llegar. La llamada de Rodrigo llegó un miércoles antes de Semana Santa. Voz amable, tono calculado, esa calidez prestada que uno aprende a reconocer cuando ya la ha escuchado demasiadas veces. «Mamá, queremos que pases la Pascua con nosotros. Valeria va a cocinar. Va a ser en casa». Hice una pausa breve. No por duda, por forma. «Qué bueno, hijo. Ahí estaré». Colgué. Me senté un momento en silencio, luego llamé a Carmen. «Ya llegó la invitación». Carmen respondió sin titubear. «Perfecto. Todo está listo de nuestro lado. ¿Tú estás lista?» Miré por la ventana el jardín que había descuidado por años y que en las últimas semanas había empezado a limpiar poco a poco. Las rosas que creía muertas estaban brotando. «Sí», dije, «estoy lista». Pero antes del domingo de Pascua, las primeras consecuencias ya habían empezado a llegar, sin que Rodrigo ni Valeria supieran que yo tenía algo que ver. Así funciona un plan bien construido. Las primeras fichas caen solas, y los que las empujaron ni siquiera se dan cuenta hasta que ya no pueden detenerlas. La primera ficha, el terreno. 3 semanas antes de Pascua, la venta del terreno se formalizó, sin escándalo, sin anuncio, una transacción limpia entre adultos, registrada correctamente, con todos los papeles en orden. El dinero entró a la cuenta nueva, solo a mi nombre en el banco nuevo. Esa misma tarde recibí un mensaje de Rodrigo. Casual, demasiado casual. «Mamá, ¿has pensado en qué vas a hacer con el terreno que dejó papá? Un amigo de Valeria dice que esa zona se está poniendo buena para vender». Lo leí. Sonreí sola en mi cocina. Respondí: «Ay, hijo, ese terreno lleva años sin darme nada. Déjame pensarlo». Punto final. El terreno ya tenía nuevo dueño desde hacía 72 horas. La segunda ficha, el abogado. Rodrigo tenía un contador, un hombre llamado Gustavo, que manejaba sus finanzas personales y que, según había escuchado en conversaciones pasadas, también le daba consejos sobre cómo optimizar activos familiares. Un eufemismo elegante para decir que le ayudaba a pensar cómo quedarse con lo ajeno dentro de la familia. Lo que Rodrigo no sabía era que Gustavo y Carmen se conocían. No eran amigos exactamente, pero se movían en los mismos círculos profesionales, y Carmen, sin revelar nombres ni detalles confidenciales, había dejado caer en una conversación profesional que ciertos intentos de reclamar bienes de adultos mayores sin evidencia sólida de incapacidad podían resultar en contrademandas costosas y muy públicas. Gustavo lo entendió. Lo que Gustavo le dijera después a Rodrigo ya no era mi problema, pero sospecho que la conversación sobre optimizar activos familiares se enfrió considerablemente después de eso. La tercera ficha, la cuenta. Valeria tenía una tarjeta adicional, no de mi cuenta, yo nunca había sido tan imprudente, sino de la cuenta conjunta que Rodrigo había abierto años atrás con un pequeño fondo que yo le había transferido para emergencias, 2,000 pesos que habían quedado ahí. Olvidados, como olvidan los favores los que reciben demasiados. Un lunes por la mañana, Carmen revisó conmigo los detalles.
Esa cuenta estaba técnicamente a nombre de Rodrigo solamente. Él nunca me había dado acceso formal, lo cual decía mucho sobre cómo pensaba desde el principio. No había nada que reclamar ahí, pero tampoco había nada que perder. Llamé al banco. Cancelé la transferencia automática mensual que yo seguía haciendo, por costumbre, por inercia, por ese hábito de dar que no se apaga solo, hacia una cuenta secundaria que Rodrigo había dejado vinculada a la mía sin pedírmelo. 150 pesos mensuales. No era una fortuna, era el principio. Rodrigo llamó 2 días después. «Mamá, ¿sabrás si hubo algún problema con el banco? No llegó la transferencia de este mes». Voz tranquila, fingiendo que era una pregunta administrativa. «Ay, hijo, estuve revisando mis gastos. A mi edad hay que ser más cuidadosa con el dinero. Hablé con el banco para revisar todo». Pausa del otro lado. «Ah, claro, no hay problema, no te preocupes. Gracias por entender, hijo». Colgué. Y noté que no había dicho, no me hacía falta. Solo había dicho, no hay problema. Esas 2 respuestas no significan lo mismo. La cuarta ficha, la casa. La cláusula de inembargabilidad ya estaba registrada, pero Carmen sugirió algo más, algo que en su momento me pareció excesivo. Después entendí que era exactamente necesario. «Elena, ¿tienes a alguien de confianza, fuera de Rodrigo, a quien quisieras incluir como beneficiario de la casa en un testamento formal?» Lo pensé durante 3 días y recordé a Lucía. Lucía era la hija de mi comadre Rosario, 32 años, maestra de primaria, una muchacha seria, trabajadora, que de pequeña pasaba las tardes en mi casa cuando su mamá trabajaba hasta tarde. Yo le enseñé a coser. Ella me llamaba tía Elena, aunque no fuera su tía, y cuando Rosario murió, hace 4 años, de un cáncer rápido y cruel, Lucía me buscó, no para pedirme nada, solo para estar cerca de alguien que también extrañara a su mamá. Ese tipo de personas no se fabrican. Ese tipo de personas se cuidan. Llamé a Lucía un jueves por la tarde. Le pedí que viniera a tomar café. Cuando llegó, le expliqué, sin rodeos, con calma, lo que había decidido. Lucía me miró con los ojos abiertos. «Tía, yo no esperaba nada de usted». «Lo sé», dije, «por eso eres tú». Firmé los papeles esa semana. La casa, en caso de que yo faltara, tenía destino claro. Y no era el que Valeria planeaba. Todo esto ocurrió en silencio, en orden, sin prusa y sin pausa, como se cose una tela larga, puntada por puntada, sin saltar ninguna, sin apurarse, porque la aguja no perdona los errores del que tiene prisa. Y mientras todo esto ocurría, Rodrigo y Valeria seguían con su vida normal. Seguían planeando el viaje a Europa, seguían hablando de los activos de mamá en conversaciones que creían privadas, seguían sonriendo con esa sonrisa de quienes creen que el tiempo juega a su favor. No sabían que el tiempo ya había cambiado de bando. El sábado antes de Pascua me levanté temprano. Fui al mercado, compré flores frescas, no para llevarles a ellos, para mi jardín. Planté 3 rosales nuevos junto a los que ya estaban brotando. Me ensucié las manos de tierra. Y mientras plantaba pensé que esto también era parte del plan. No el plan legal, el plan de vida. Recordarme a mí misma que después de todo esto, había vida. Había sardín, había mañanas tranquilas con las manos en la tierra y el sol en la espalda. Había Elena Vargas entera, libre, dueña de lo suyo. El domingo de Pascua amaneció claro, sin nubes, con ese aire limpio que solo tienen los días donde algo importante está a punto de pasar. Me vestí con cuidado. El vestido azul, el mismo del día de la graduación de Rodrigo, el anillo de Manuel en el dedo, la carpeta café en el bolso. No toda la carpeta, solo los documentos que necesitaba, seleccionados con precisión. Antes de salir, me miré en el espejo de la entrada. Una mujer de 67 años, manos con cicatrices, cabello blanco que ya no teñía, porque hacía años había decidido que el tiempo no era algo que esconder. Ojos tranquilos, completamente tranquilos. «Ya es hora», me dije, y salí. Llegué puntual. Esta vez la puerta principal estaba abierta antes de que yo tocara el timbre. Rodrigo me esperaba en el umbral con una sonrisa que había practicado. Lo sé porque era la misma sonrisa que ponía de niño cuando había roto algo y quería que yo no me diera cuenta. «Mamá, qué bueno que viniste. Estás muy guapa». «Gracias, hijo». Entré.
La casa olía a comida de verdad por primera vez desde que yo podía recordar. Valeria había cocinado, o al menos había hecho el esfuerzo de que pareciera que había cocinado. La mesa estaba puesta con mantel blanco, copas de cristal, flores en el centro. Todo calculado para crear una atmósfera de calidez que no existía en ninguna otra visita. Que sienta que la queremos, que baje la guardia. Sus propias palabras. Me senté. Acepté el café que Valeria me ofreció con una amabilidad nueva, extraña, que le sentaba mal como ropa prestada. Hablamos de cosas sin importancia los primeros 20 minutos. El clima, la Semana Santa, un programa de televisión que ninguna de las dos veíamos. Rodrigo estaba más callado que de costumbre, nervioso, aunque lo disimulaba bien. Valeria llevaba el peso de la conversación con esa energía de quien sabe que tiene una agenda y quiere llegar a ella sin que se note que tiene una agenda. Yo tomé mi café despacio. Escuché. Esperé. Fue Valeria quien abrió la puerta, como siempre. Elena había empezado a llamarme por mi nombre en los últimos meses sin que yo se lo pidiera, como si la distancia formal fuera un obstáculo para lo que necesitaba pedirme. Hemos estado pensando en el futuro, en cómo estar más presentes para ti, en que ya no estés tan sola. Pausa cargada de intención. Y pensamos que quizás sería bueno hablar sobre los bienes, la casa, el terreno, para que todo esté claro y organizado, para que tú estés tranquila. Miró a Rodrigo. Rodrigo me miró a mí. Es solo para protegerte, mamá. El silencio que siguió duró exactamente 5 segundos. Los conté, porque a veces el silencio es la respuesta más poderosa que existe. Luego puse la taza en el platillo con cuidado, sin prisa, sin temblor en las manos. Y los miré a los dos, primero a Valeria, luego a Rodrigo, y dije con la voz más tranquila que he usado en mi vida. Qué bueno que lo mencionan, porque yo también quería hablar de eso. Abrí el bolso, saqué los documentos, los puse sobre la mesa, sobre el mantel blanco, entre las copas de cristal y las flores del centro, con la misma calma con la que se pone el pan en la mesa. Rodrigo frunció el ceño. Valeria se quedó quieta. El terreno, dije, señalando el primer documento, se vendió hace 3 semanas. La transacción está registrada. El dinero ya está en mi cuenta. Silencio. La casa, continué, señalando el segundo documento, tiene una cláusula de inembargabilidad registrada desde hace 1 mes. Nadie puede reclamarla, embargarla o transferirla sin mi consentimiento expreso. Nadie. El color en la cara de Valeria cambió, no dramáticamente, solo un tono más pálido, solo los ojos que se movían 1 milímetro más rápido de lo normal. Y esto, dije, poniendo el tercer documento sobre los otros 2, es mi testamento. Firmado, notariado, con 2 testigos y registro municipal. Todo en orden. Rodrigo abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Mamá, ¿cuándo hiciste todo esto? Hace tiempo, hijo. ¿Por qué no nos dijiste? Lo miré y le dije algo que había estado guardando mucho tiempo, no con crueldad, sino con la precisión de quien finalmente dice en voz alta lo que todos saben, pero nadie nombra. Porque escuché la conversación en tu cocina, en febrero, cuando creías que estaba en la puerta esperando. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ese silencio no tenía 5 segundos. Ese silencio se extendió como se extiende el agua derramada, lento, inevitable, cubriendo todo. Valeria fue la primera en hablar, porque Valeria siempre era la primera en hablar. Elena, creo que hubo un malentendido. Esa conversación estaba fuera de contexto. Valeria, la dije su nombre con una calma que la detuvo mejor que cualquier grito. No estoy aquí para discutir lo que escuché. Ya no importa discutirlo. Lo que importa ya está hecho. Me volví hacia Rodrigo, mi hijo.
el nombre que elegí una noche de lluvia buscando algo que significara fuerza. Lo miré de una manera que solo pueden mirarse las madres a sus hijos, con todo el amor y todo el dolor mezclados en un solo segundo, sin poder separar uno del otro aunque quisieras. Rodrigo, te quiero. Siempre te voy a querer. Eso no cambia. Pero el amor no es un cheque en blanco, y yo tardé demasiado en entenderlo. Rodrigo tenía los ojos brillantes. No sé si de vergüenza o de algo más profundo que la vergüenza. Mamá, yo no quería... Lo sé, lo interrumpí. No querías, pero lo hiciste. Y hay una diferencia muy pequeña entre los dos. Valeria intentó una vez más. Mira, si hay algo que hicimos mal, podemos hablarlo como familia. Valeria. Otra vez su nombre. Otra vez esa calma. Tú y yo no somos familia. Nunca lo fuimos. No porque yo no quisiera. Lo intenté, aunque tú no lo recuerdes, sino porque tú decidiste desde el principio que yo era un obstáculo y no una persona. Eso no es... Dejaste la puerta cerrada mientras yo esperaba con el pastel en las manos. Silencio. Me llamaste viejita en tu propia cocina. Silencio más profundo. Y hablaste de deterioro cognitivo como si fuera una herramienta. Valeria no respondió. Por primera vez desde que la conocía, no respondió. Guardé los documentos en el bolso. Me levanté de la silla con calma. Tomé mi bolso, me ajusté el vestido azul y antes de irme hice algo que no había planeado. Algo que salió solo, desde un lugar muy adentro. Fui hacia la cocina. Tomé el pastel que había traído, porque lo había traído, de nuez y cajeta, el mismo de siempre, porque algunas costumbres no se rompen aunque el mundo alrededor se rompa, y lo puse en el centro de la mesa, junto a los documentos que ya no estaban, junto a las flores artificiales, junto a las copas de cristal que nunca habían servido vino de verdad entre nosotros. El pastel es para ustedes, dije desde la puerta. ¡Feliz Pascua! Salí, cerré la puerta, no de golpe, con cuidado, como se cierra algo que ya terminó. Manejé 2 cuadras, me orillé, no para llorar, solo para respirar, para sentir el peso que se iba, para escuchar el silencio nuevo que quedaba cuando por fin dejabas de cargar lo que no era tuyo. Llamé a Lucía. ¿Cómo te fue, tía? Bien, dije, y era verdad. ¿Comemos juntas hoy? Ya tengo el arroz puesto. Me reí, la primera risa limpia de mucho tiempo. Arranqué el coche y me fui hacia donde me esperaban, hacia donde siempre debía haber ido. Mucha gente hubiera esperado que yo los destruyera, que usara todo lo que sabía para humillarlos públicamente, que llamara a sus amigos, a sus conocidos, a los vecinos del fraccionamiento elegante donde vivían para contarles quiénes eran realmente detrás de las copas de cristal y los viajes a Europa, que les quitara todo, que los dejara con nada. Eso hubiera sido venganza fácil, y la venganza fácil se siente bien exactamente 5 minutos. Después solo deja más peso. Yo ya había cargado demasiado peso en la vida. No iba a agregar más. Lo que hice fue diferente. Lo que hice fue dejar que la realidad fuera el castigo. Porque la realidad, cuando la dejas trabajar sola, es más cruel y más justa que cualquier cosa que puedas inventar. Lo que le pasó a Rodrigo. Sin el terreno, sin la casa como activo disponible, sin las transferencias mensuales que yo había cancelado, Rodrigo tuvo que enfrentar algo que llevaba años evitando: sus propias finanzas. Valeria tenía gustos caros y tolerancia cero para los ajustes. El departamento donde vivían tenía una renta alta, el círculo social que habían construido requería cenas, viajes, ropa, apariencias, todo eso costaba. Y Rodrigo ganaba bien. Era ingeniero, tenía trabajo estable, pero había vivido años con la red de seguridad silenciosa que yo representaba. No porque le diera dinero constantemente, sino porque sabía que si algo fallaba, la casa de mamá estaba ahí. El terreno de papá estaba ahí. Algo siempre estaba ahí. Cuando ese algo desapareció, el equilibrio se movió. No me enteré de los detalles por él, me enteré por Lucía,
que se movía en otros círculos, que escuchaba conversaciones que yo nunca hubiera escuchado. Rodrigo y Valeria cancelaron el viaje a Europa. Por trabajo, dijeron a sus amigos. Después cancelaron la renovación del departamento que habían planeado. No era el momento, dijeron. Después hubo conversaciones tensas. Lucía no las escuchó directamente, pero las tensiones se notan. Siempre se notan en la manera en que las parejas se miran en público cuando creen que nadie las observa. Valeria necesitaba un hombre con recursos, y Rodrigo, sin la red de seguridad de su madre, era simplemente un ingeniero con sueldo fijo y deudas moderadas. Eso no era lo que Valeria había calculado. Y Valeria era muy buena calculando. No me alegré de eso, o al menos no de la manera en que uno esperaría. Sentí algo más parecido a la tristeza tranquila de quien ve que tenía razón sobre algo que hubiera preferido estar equivocada. Porque una parte de mí, la parte que sigue siendo su madre, aunque todo lo demás se haya roto, hubiera querido que Rodrigo encontrara en Valeria algo real. Que el precio de alejarse de mí hubiera valido algo verdadero, que no hubiera cambiado una madre por una ambición. Pero así fue, y eso era su consecuencia, no mía. Lo que le pasó a Valeria. Valeria era inteligente, lo reconozco sin dificultad, pero su inteligencia tenía un defecto fundamental. Solo funcionaba cuando ella controlaba la información. Cuando yo moví todo en silencio, sin que ella supiera, su inteligencia no tuvo nada que controlar. Y una persona acostumbrada a controlar todo, cuando pierde el control no sabe qué hacer con las manos. Lo que le pasó a Valeria no fue dramático. No hubo escena pública, no hubo humillación frente a sus amigos elegantes. Solo fue esto. Descubrió que el plan que había construido con tanto cuidado durante años, el plan de asegurar su futuro a través de los bienes de una viejita manejable, no existía. Nunca había existido de la manera que ella creía, porque la viejita manejable había estado mirando todo el tiempo. Había estado guardando documentos, había estado hablando con abogados. Había estado moviendo piezas con una paciencia que Valeria, acostumbrada a resultados rápidos, a estrategias visibles, nunca supo leer. El castigo de Valeria fue ese, descubrir que había subestimado a alguien, y a una mujer que construyó su identidad sobre no subestimar a nadie útil y despreciar a todos los demás. Ese descubrimiento era exactamente proporcional al daño que había causado. Lo que me pasó a mí. Esto es lo que nadie cuenta en las historias de venganza, lo que le pasa a la protagonista después, lo que ocurre cuando el polvo se asienta y ya no hay batalla que librar. Les voy a decir la verdad. Los primeros días después de la Pascua fueron extraños. No difíciles, extraños, como cuando termina un ruido que llevas tanto tiempo escuchando que ya ni lo notabas, y de repente el silencio se siente raro, casi incómodo, hasta que te acostumbras y entiendes que así debió haber sido siempre. Rodrigo no llamó en 2 semanas. Cuando finalmente llamó, una tarde de martes, voz baja, sin el tono calculado de siempre, solo dijo: «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, hijo, estoy bien». Pausa larga. «¿Podemos hablar algún día?» Lo pensé. No mucho. «Sí, cuando estés listo para hablar de verdad». «¿Qué significa eso?» «Significa que cuando vengas, no traigas excusas ni explicaciones preparadas. Solo tráete a ti». Silencio. «Está bien». No fijamos fecha ese día. No importaba. Yo había aprendido a no organizar mi vida alrededor de cuándo otros estaban listos. Si llegaba, bien. Si no llegaba, yo seguía teniendo jardín, seguía teniendo café, seguía teniendo las mañanas para mí, completas, sin culpa, sin espera. El verdadero castigo. Quiero que entiendan algo. El verdadero castigo para Rodrigo no fue perder el terreno, no fue perder la herencia que nunca fue suya, no fue el viaje cancelado ni las cuentas ajustadas. El verdadero castigo fue más simple y más profundo que todo eso. El verdadero castigo fue darse cuenta, en algún momento, solo, en alguna noche ordinaria, que tenía una madre que lo amó de verdad, que trabajó de madrugada para que él durmiera tranquilo, que vendió el coche de su padre para pagar su universidad, que durmió con frío 42 días para que a él no le faltaran libros, y que ella la había tratado como si fuera un activo, como si fuera un recurso, como si fuera imprescindible. Ese tipo de darse cuenta no se cura rápido. Ese tipo de darse cuenta vive en la almohada, vive en los cumpleaños, en las Pascuas, en cada día de las madres que pasa.
Vive en el momento en que uno tiene un hijo propio y entiende, demasiado tarde, siempre demasiado tarde, lo que significa el amor que recibió y no supo ver. Ese no era un castigo que yo le había dado, era un castigo que él se había construido solo, ladrillo por ladrillo, con cada llamada que no hizo, con cada abrazo corto, con cada vez que eligió el silencio cómodo sobre la verdad incómoda. Yo solo me había quitado del camino para que lo viera completo. Y eso sí, me daba algo que no esperaba sentir al final de todo esto. No satisfacción, no triunfo, algo más parecido a la paz. La paz de quien hizo lo correcto aunque doliera. La paz de quien puso límites no por rencor, sino por respeto propio. La paz de quien finalmente se trató a sí mismo con el mismo cuidado con el que siempre trató a todos los demás. Hay algo que no les había contado, algo que guardé para el final. No porque sea el detalle más dramático de la historia, sino porque es el detalle que cambia cómo se ve todo lo anterior. Como cuando en una fotografía vieja encuentras algo en el fondo que siempre estuvo ahí y de repente la imagen entera significa algo diferente. 3 meses después de la Pascua, Lucía me ayudó a organizar el cuarto de Manuel. Ese cuarto había estado cerrado desde su muerte, no por superstición, no por dolor incapacitante, simplemente porque había cosas que uno pospone sin razón clara y ese cuarto era una de ellas. Sacamos ropa, cajas, herramientas viejas, libros que Manuel nunca terminó de leer pero que guardaba con la intención de algún día. Y al fondo del closet, detrás de una caja de herramientas y debajo de un suéter doblado que todavía olía vagamente a él, encontré un sobre, café, grueso, con mi nombre escrito a mano, la letra de Manuel. Me senté en el borde de la cama. Lucía salió en silencio sin que yo se lo pidiera, porque hay momentos que se reconocen solos. Abrí el sobre. Adentro había 3 cosas: una carta, un documento notariado y una llave pequeña de metal plateado con una etiqueta de papel que decía Banco Central, caja 447. Leí la carta primero. Era la letra de Manuel, apretada, inclinada hacia la derecha, con esa manera suya de escribir como si las palabras tuvieran prisa. Decía: Elena, si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy, y porque tú eres la mujer que siempre supe que eras, la que no se rinde, la que espera el momento correcto, la que encuentra las cosas cuando las necesita. En el Banco Central hay una caja. El número está en la llave. Dentro hay documentos y algo más. No te lo explico aquí porque no hacen falta más explicaciones. Tú sabrás qué hacer con ello. Lo que sí necesito decirte es esto. Nunca confundas mi silencio con ignorancia. Vi todo lo que construiste, vi todo lo que cargaste, vi todo lo que viste sin que nadie te lo pidiera y sin que nadie te lo agradeciera como merecías. Y vi también lo que no dijiste, lo que callaste para que otros estuvieran bien. Elena, eso no era debilidad, era la forma de amor más difícil que existe, pero llegó el momento, y tú lo sabrás cuando llegue, de amarte a ti con esa misma fuerza. La casa es tuya, el terreno es tuyo, lo que está en la caja es tuyo, siempre fue tuyo. Yo solo lo guardé hasta que lo necesitaras. Con todo lo que fui capaz de querer, Manuel. No lloré de inmediato. Leí la carta 2 veces, luego una tercera, luego la doblé con cuidado y la guardé en el sobre. Y entonces sí lloré. Pero no como había llorado otras veces, ese llanto de humillación, de cansancio, de espera interminable. Lloré como se llora cuando algo que estaba roto desde hace mucho tiempo finalmente termina de sanar. Al día siguiente fui al banco. Encontré la caja 447 sin dificultad. La abrí. Adentro había documentos de inversiones. Manuel, el hombre que no confiaba en los bancos, el hombre que decía que el dinero que ves es el dinero que existe, había pasado años ahorrando en pequeños instrumentos de inversión a largo plazo. Cantidades modestas al principio, que con los años, con los intereses, con el tiempo que todo lo transforma si le tienes paciencia, se habían convertido en algo que yo no esperaba. Algo que cambiaba completamente mi situación económica. No era una fortuna de película, era suficiente, más que suficiente, para vivir bien, para viajar si quería, para ayudar a Lucía con su escuela, para no depender de nadie nunca más, para ser, en todos los sentidos posibles, completamente libre. También había una nota adicional, más corta, escrita en una servilleta doblada, Manuel y sus servilletas, siempre sus ideas importantes en servilletas, que decía simplemente: para cuando Rodrigo olvide quién lo trajo al mundo, por si acaso. Me quedé sentada en la pequeña sala privada del banco durante un momento largo,
con la llave en la mano, con los documentos sobre la mesa, con la servilleta doblada entre los dedos. Manuel lo había sabido. No todo. No podía haber sabido lo de Valeria, lo de los planes, lo de las conversaciones en la cocina, pero había sabido algo fundamental. Había sabido que el mundo no siempre premia a las que dan. Había sabido que su hijo era un hombre bueno, pero frágil, que podía perderse si encontraba la influencia equivocada. Había sabido que yo iba a necesitar, en algún momento, en alguna etapa de la vida, no solo amor, sino recursos, no solo dignidad moral, sino independencia real. Y lo había preparado, en silencio, con la misma paciencia con la que yo había cosido telas ajenas en la madrugada, con la misma precisión con la que yo había contado quincenas para que no faltara nada. Manuel y yo éramos más parecidos de lo que recordaba. Los dos callábamos lo importante. Los dos actuábamos desde el amor sin anunciarlo. Los dos sabíamos que las cosas que realmente protegen no se exhiben, se guardan hasta que hacen falta. Hubo algo más en la caja. Una fotografía. Pequeña. Blanco y negro en los bordes, aunque era color. Rodrigo de bebé. Tendría 6 meses no más, cargado por Manuel, que lo miraba con esa expresión que los padres tienen cuando sostienen a sus hijos por primera vez y entienden que ya nada va a ser igual. Y yo al lado, joven, con el cabello largo, con una sonrisa que no recordaba haber tenido, pero que reconocí inmediatamente como mía. Los 3, completos, antes de que la vida repartiera sus cartas difíciles. Guardé la fotografía en el bolso. Guardé los documentos. Cerré la caja. Le entregué la llave a la cajera y le dije que ya no la necesitaba. Salí al sol de la calle. Y ahí, parada en la banqueta, con el ruido ordinario de la ciudad alrededor, entendí algo que tardé 67 años en entender del todo. Manuel no me había dejado dinero, me había dejado tiempo. El terreno era tiempo para decidir, la cuenta era tiempo para actuar, la caja era tiempo para ser libre. Toda su vida, trabajando en silencio, ahorrando en silencio, planeando en silencio, había estado comprándome tiempo, el bien más escaso que existe, el único que no se recupera cuando se pierde. Y yo, sin saberlo, sin planearlo, había hecho exactamente lo mismo por Rodrigo. Le había comprado tiempo. Tiempo para estudiar, para crecer, para equivocarse, para, con suerte, algún día entender. La diferencia era que Manuel me había conocido lo suficiente para saber que yo usaría ese tiempo bien, y yo todavía no sabía si Rodrigo haría lo mismo. Pero esa ya no era mi carga. Esa era la suya. Llamé a Lucía desde la banqueta. ¿Terminaste de organizar el cuarto?, me preguntó. Sí, dije, terminé. ¿Y encontraste algo interesante? Miré la fotografía que sostenía en la mano. Los 3, completos, antes de todo. Encontré exactamente lo que necesitaba. El jardín tardó 3 meses en recuperarse. 3 meses de mañanas tempranas con las manos en la tierra, de agua puntual, de paciencia sin garantías. Hubo plantas que no sobrevivieron. Las saqué sin drama, sin lamento excesivo, porque a veces las cosas que no resistieron el abandono simplemente no estaban hechas para quedarse, y obligarlas a crecer en un suelo que ya no las sostenía no hubiera sido jardinería. Hubiera sido negación. Pero los rozones viejos, los que yo creía muertos, los que habían sobrevivido años de descuido porque nadie los arrancó, pero nadie los cuidó, esos florecieron. Primero despacio, luego con una fuerza que me sorprendió cada mañana como si fuera la primera vez. Rojo oscuro, casi vino, el color que tienen las cosas que sobrevivieron algo difícil y los traben. Lucía venía los domingos, traía pan, yo ponía el café, nos sentábamos en el porche, ella en la silla de madera, yo en la mecedora, y hablábamos de cosas importantes y de cosas sin importancia con la misma comodidad. Le enseñé a hacer el pastel de nuez y cajeta, no porque necesitara que alguien lo recordara, sino porque algunas recetas son también historias, y las historias merecen sobrevivir a las personas que las comenzaron. Lucía aprendió rápido. Sus manos tenían la misma paciencia que las de su madre. Eso me alegró de una manera que no esperaba. Viajé. Por primera vez en mi vida adulta, viajé sola y por gusto.
No lejos al principio, un pueblo colonial a 4 horas, una playa que siempre había querido conocer, una ciudad donde había una exposición de textiles antiguos que me interesaba desde hacía años. Pequeños viajes, grandes libertades. En la exposición de textiles me quedé mucho tiempo frente a una pieza particular. Una tela bordada a mano, de siglos atrás, con hilos de colores que el tiempo había desgastado pero no borrado del todo. El cartel explicaba que esa técnica específica, un tipo de bordado regional, se hacía siempre de adentro hacia afuera. Empezabas desde el centro, desde el punto más íntimo, más propio, y construías hacia afuera desde ahí. Si empezabas desde el borde hacia adentro, la pieza nunca quedaba bien. Los hilos se tensaban mal, el diseño perdía coherencia. Tenía que empezar desde el centro, siempre desde el centro. Me quedé pensando en eso mucho tiempo. Toda mi vida había bordado desde el borde, desde los demás hacia adentro, desde Rodrigo, desde Manuel, desde los jefes, desde los vecinos, desde cualquiera que necesitara algo. Y yo siempre adentro, siempre cediendo espacio, siempre haciéndome más pequeña para que los otros cupieran mejor. Y la pieza nunca había quedado bien del todo. ¿Por qué no podía quedar bien? Porque ese no era el método correcto. Ahora bordaba desde el centro, desde Elena. Y la pieza, lenta, imperfecta, todavía incompleta, por primera vez se veía como algo coherente, como algo que tenía sentido. Rodrigo llamó en octubre, sin aviso previo, un jueves ordinario, por la tarde. «Mamá, ¿puedo ir a verte el sábado?», sin mencionar a Valeria, sin agenda implícita, sin la voz calculada de otras veces. Solo eso. «¿Puedo ir a verte el sábado?». Hubo un silencio breve de mi lado, no de duda, de medición, porque había aprendido que no toda puerta que se abre merece abrirse de par en par. Algunas se abren despacio, con cuidado, con condiciones que no se dicen en voz alta, pero que se sostienen por dentro. «Sí», dije, «ven». Llegó puntual, solo, con una pequeña planta en la mano, una pequeña suculenta en una maceta de barro que sostenía con esa torpeza de quien no está acostumbrado a llevar cosas delicadas, pero quiso intentarlo de todas formas. «No supe qué traer», dijo desde la entrada. No quería llegar con las manos vacías. Lo miré. Mi hijo, con sus ojos que eran los de Manuel y su mandíbula que era la mía, y esa expresión de niño grande que no sabe exactamente cómo pedir perdón, pero que llegó de todas formas. Eso contaba. Llegar de todas formas siempre cuenta. «Pasa», le dije, «el café está listo». No fue una conversación fácil. No fue una reconciliación de película, sin música de fondo, sin abrazos que resuelven todo, sin palabras perfectas que cierran todas las heridas de golpe. Fue una conversación de adultos. Rodrigo habló, yo escuché. Yo hablé, él escuchó. Hubo momentos incómodos donde los dos miramos el café en lugar de mirarnos. Hubo un momento donde le dije cosas que dolían y él no las rebatió, solo asintió despacio, con la cabeza baja, con esa dignidad mínima de quien acepta lo que es verdad aunque le cueste. Eso fue lo más importante de toda la tarde, que no se defendió, que escuchó. Antes de irse, salimos al jardín. Le mostré los rosales. Se quedó mirándolos un momento. «No sabía que mamá tenía mano para las plantas», dijo. «Yo tampoco», respondí. «Resulta que solo necesitaban que alguien les pusiera atención». Me miró. Entendió que no solo hablaba de los rosales. No le hablé del dinero de Manuel ese día, ni de los documentos, ni de la caja 44, ni del sobre café. Eso todavía no era para él. Quizás algún día lo sería. Quizás cuando demostrara, no con palabras, sino con tiempo, con presencia, con las cosas pequeñas que son en realidad las más grandes, que podía recibir esa historia con el peso correcto. Por ahora, ese era mi secreto. El último que guardaba. Y lo guardaba bien. Se fue al anochecer. En la puerta se detuvo. Y me abrazó. No el abrazo corto de otras veces. No el abrazo protocolar de quien cumple con el formato. Me abrazó como cuando era pequeño y había tenido un día difícil, con todo el cuerpo, con la cabeza inclinada hacia mi hombro, con ese peso que tienen los hijos cuando finalmente sueltan lo que estuvieron cargando solos. No dije nada,
solo lo sostuve. Porque eso también saben hacer las madres. Sostener sin preguntar, sin cobrar, sin condición. Aunque ahora, y esta era la diferencia, que yo sabía que podía soltarlo también, que sostener no significaba cargar para siempre, que el amor verdadero tiene brazos fuertes y manos que saben abrirse. Esa noche, después de que se fue, me senté en la mecedora del porche. El jardín olía a tierra húmeda y a rosas. El cielo estaba despejado, de esos cielos de octubre que tienen más estrellas de las que uno recuerda que existen hasta que los mira. Tenía el café en la mano. Esta vez sí lo tomé. Caliente, despacio, hasta el final. Pensé en Manuel, en la carta, en la servilleta, en la fotografía de los tres. Siempre fue tuyo, había escrito. Tenía razón. Siempre había sido mío. El terreno, la casa, el dinero, pero también, y esto era lo que tardé más en entender, el tiempo, la historia, la versión completa de mí misma. Todo eso siempre había sido mío. Yo simplemente había estado tan ocupada dándoselo a otros que había olvidado reclamarlo. Miré el anillo en mi dedo, el mismo de siempre. Lo giré despacio, ese gesto que hacía sin pensar desde hacía años, como un tic, como una oración pequeña. Y por primera vez en mucho tiempo no sentía el peso de lo que representaba. Solo sentía el metal frío y liso. Solo sentí que había sido amada bien por alguien y que yo también me había amado bien al final, aunque hubiera tardado. Las cosas que valen siempre tardan. Las rosas tardan, los árboles tardan, la justicia tarda, y las mujeres que aprendieron a callarse demasiado joven tardan en encontrar su voz, pero cuando la encuentran, hablan con una claridad que ningún grito hubiera podido tener. Me levanté de la mecedora, entré a la casa, lavé la taza del café, la sequé, la guardé en su lugar, y antes de apagar la luz de la cocina pequeña con olor a pan dulce, la cocina donde lloré, donde planeé, donde me reconstruí, miré el espacio un momento. Las paredes color crema que ya no necesitaban pintura nueva, porque yo las había pintado en septiembre. La mesa donde había puesto los documentos, donde había hecho la lista, donde había tomado las decisiones más importantes de mi vida adulta. Y en el centro de la mesa, en la pequeña maceta de barro que Rodrigo había traído esa tarde, la suculenta pequeña, verde, firme, con esa terquedad tranquila de las plantas que no necesitan mucho para sobrevivir. Solo tierra firme, solo un poco de luz, solo que alguien recuerde regarlas. Apagué la luz. Subí. Me dormí rápido, sin ruidos en la cabeza, sin esperas pendientes, sin nombres que me debían algo. Solo Elena, entera, en su casa, con su jardín afuera floreciendo en la oscuridad, sin que nadie lo viera, sin que necesitara que nadie lo viera, simplemente floreciendo, porque era su naturaleza, porque era su tiempo, porque nadie y nada podía ya detenerlo. Lo que vivió esta familia no es tan diferente a lo que muchas personas enfrentan en silencio, puertas adentro, sin saber cómo salir. Existe un ebook en la descripción que puede ser el primer paso hacia algo diferente.